Si tienes una tienda de cosmética premium, tienes que dejar de hacer CRO, o al menos como lo entendías hasta ahora. El problema es que la mayoría de la gente entiende el CRO como pues eso, cambiar el color de un botón, poner un temporizador, vamos, ese tipo de cosas que a veces ayudan, pero que en muchas tiendas de cosmética premium en realidad no están atacando lo que de verdad está bloqueando la venta. Y claro, cuando haces esto esperando resultados y ves que no pasan cosas, que la conversión no sube o que no puedes escalar como te gustaría, entras en este bucle donde empiezas a probar un montón de cosas, pero sin tener una dirección clara. Y lo que tienes que hacer es centrarte en ver qué hace una persona desde que ve tu anuncio hasta que te decide comprar. Entonces, aquí lo que me interesa es explicarte cómo lo abordamos nosotros, sobre todo cuando trabajamos con marcas que venden cosmética a un precio medio alto, con una clienta que necesita cierto tipo de información para confiar y que no toma la decisión solo por ver una foto bonita o un descuento. Lo que hará que finalmente la clienta convierta será lo que le encaja de la marca, ya sea pues en cómo se presenta el producto, en cómo se cuenta la historia y en general si la tienda realmente hace match con lo que esa clienta necesita. Pero para ello debemos saber qué es este nuevo CRO que te estoy planteando y no como lo entendías hasta ahora. Cuando alguien piensa en CRO, lo primero que le viene a la cabeza es subir ese numerito, es decir, el porcentaje de conversión. Y lo entiendo, porque al final es lo que ves en el dashboard de Shopify. Y la verdad es que, pues sí, cuando sube parece que todo va mejor, pero en realidad esa métrica por sí sola no te está diciendo mucho si no tienes un contexto detrás. Incluso muchas veces esto puede confundirte más de lo que te ayuda, porque claro, tú piensas que si tienes un 1,8% de conversión y mañana un 2,4% de conversión, lo primero que piensas es, vale, ok, algo está funcionando, pero luego sí que es verdad que vas a mirar las ventas y te das cuenta de que no han subido tanto o de que simplemente lo que te ha pasado es que ha tenido menos tráfico tu web, por eso ese número se ve más alto. Y eso lo que hace es que te empiezas a obsesionar con ese porcentaje cuando en realidad no refleja bien si tu tienda está preparada para escalar o si no lo está. Sin embargo, el CRO lo que sí que es entender las necesidades que tiene tu cliente y darle la información necesaria para resolverlas. Básicamente lo que hacemos aquí es centrarnos en la persona que está llegando a la web y pensar muy literalmente qué necesitas saber para tomar una decisión sin sentirse perdida o que tenga dudas. Y esto empieza mucho antes de que entre a la página, porque realmente ya viene con un contexto, con una idea en la cabeza que ya le hemos impactado desde el anuncio o, por ejemplo, con el contenido pues que haya visto también en nuestras redes sociales, o incluso puede suceder que ya venga desde otras marcas que ya ha probado. Entonces, por eso te digo que el trabajo no está tanto en diseñar una página bonita, sino en construir un recorrido donde cada sección de tu web tenga una función muy clara, es decir, dar información de lo que realmente le ayude y sobre todo no tenemos que saturar a esa clienta con argumentos súper genéricos, sino que tenemos que presentarle justo lo que necesita en el momento en el que lo está buscando. Y para hacer un buen CRO lo que tenemos que hacer es mirar todo el conjunto, no solo una parte suelta, sino cómo encajan entre sí la oferta, la comunicación, el contenido que muestras y en último lugar el diseño. La oferta es la base de todo, porque es lo que define qué estás proponiendo exactamente, en cómo lo presentas y qué percepción tiene la persona cuando aterriza en la página. El tipo de producto, el precio, el pack que has hecho, etcétera. Todo eso influye directamente en cómo se entiende que estás vendiendo y en qué medida encaja con lo que busca la clienta. A partir de ahí, la comunicación es lo que conecta la oferta con la persona que llega. Es básicamente pues cómo hablas, qué tono usas, qué cosas decides contar primero. Todo eso marca mucho la experiencia del cliente, sobre todo si estás vendiendo productos de cosmética donde la confianza es clave y realmente pues decir las cosas influye más que los datos numéricos como tal. El contenido es lo que organiza y materializa todo esto que hemos dicho, es decir, los textos, las fotos, cada pieza tiene una función. Cuanto más claro tienes el tipo de clienta al que te estás dirigiendo, más fácil será decidir qué contenido tiene sentido y cuál tienes que quitar. Y luego está el diseño, que es lo que hace que todo se entienda mejor, que se lea más fácil, que se sienta más profesional, y eso convierte mucho en un sector como cosmética donde todo tiene que verse bonito y alineado para demostrar que tenemos un producto de calidad. Por ello hay diferentes tipos de estrategia que dependen tanto del tipo de fundador o fundadora, es decir, cómo es su forma de trabajar, como el punto en el que se encuentra la tienda. La estrategia de lanzar a lo loco para mí al inicio es la más efectiva, ya que tomas una decisión y la implementas tal cual y sigues hacia adelante. Aquí no hay ningún test A/B ni te complicas mucho la vida, simplemente
simplemente ejecutas lo que crees que ya puede funcionar, ya sea pues por intuición o porque has visto a otra marca hacerlo y te ha parecido buena idea. Esto es muy común, sobre todo cuando estás empezando, porque tampoco tienes muchos datos para validar o estás en un momento donde necesitas moverte pues rápido, probar cosas y ver si lo que hace realmente te encaja. En ese caso, lo más útil suele ser lanzar una nueva página con todos los cambios de golpe. Pues así tú también ves pues cómo responde el mercado y a partir de ahí pues empiezas a construir sobre lo que te vaya funcionando. Sí que es verdad que te diría que no es lo ideal si estás en la fase de escalar, pero sí que puede tener sentido como un punto de partida cuando lo importante es que arranques, veas señales y sobre todo seas ágil. El método científico sirve para cuando ya estás en una fase más avanzada o por lo menos ya tienes pues cierto volumen de tráfico diario. Realmente aquí lo que te va a pasar es que empiezas a plantearte si en lugar de ir haciendo cambios sueltos, lo que tendría sentido pues es ir probando más cosas con más calma, pues ya sea comparando una versión con otra y dejando que en sí pues el tráfico sea el que te diga realmente si eso que estás tocando mejora algo o si no lo hace. Y claro, para eso necesitas tiempo y sobre todo datos, muchos más de los que normalmente se piensa, porque para que una prueba tenga cierta fiabilidad necesitas como mínimo unas 500 o unas 1000 visitas por cada versión que estás comparando, y eso te da una idea del nivel de volumen que hace falta para que esa estrategia tenga sentido, porque si no lo que te va a pasar es que en ese punto lo que normalmente siempre ocurre es que el test pues se acaba quedando corto y al final pues pierdes tiempo sin haber realmente sacado conclusiones de nada. Entonces aquí, si te fijas, este enfoque ya requiere tener cierto músculo, es decir, no solo a nivel de ventas sino también a nivel de equipo o procesos, porque realmente antes de lanzar cualquier test tienes que revisar todo, asegurarte de que las dos versiones cargan bien, de que todo mide correctamente, que no hay errores raros en móviles o algunos navegadores distintos, y una vez que está en marcha pues hay que seguir mirando para que no se desconfigure nada, y luego realmente pues cuando acaba hay que interpretar los datos sobre todo con mucho cuidado. Y digo datos porque muchas veces se toman decisiones a la mínima que ves el primer dato, y eso es muy importante porque estás haciendo cambios que pueden incluso afectar a tus ventas negativamente. Por lo tanto, la conclusión que vayas a hacer que sea sólida. Y la verdad es que esto funciona, o sea, cuando está todo bien montado y el test está bien hecho, pues sí que sacas aprendizajes que te sirven mucho. Pero claro, también te tengo que decir que esto es más lento y más caro, y no siempre es la forma más eficiente de moverse, sobre todo si estás en fases donde necesitas probar muchas cosas rápidamente o todavía estás definiendo bien qué estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo. Con este método empiezas al revés de lo que mucha gente cree, es decir, porque aquí lo que haces es que en lugar de centrarte primero en la tienda y luego ver cómo encajan los anuncios, lo que haces es adaptar la tienda a lo que estás lanzando en ads y no al revés. Y eso cambia bastante la forma de enfocar todo el proceso, porque te obliga a pensar primero en función de lo que la gente está viendo cuando llega desde tu anuncio. Y es que si te fijas, cuando alguien ve un anuncio y hace clic, ya viene con una expectativa muy clara de lo que se va a encontrar. Entonces, si lo que ve al entrar no tiene nada que ver con lo que le han enseñado antes, o bien pues cambia la promesa o el estilo visual, ahí es como que se rompe esa continuidad, y justamente ese corte muchas veces es lo que hace que el cliente no entienda nada, aunque el producto sea bueno o la oferta tenga sentido. Así que cuando planteas el CRO desde aquí, lo que haces es testear páginas directamente pensadas para ese ángulo del anuncio, y eso hace que el salto entre ver el anuncio y aterrizar en la página sea mucho más natural y efectivo, tanto para el anuncio como para el tráfico que se está recibiendo desde el anuncio. Vale, el paso 1, que es la búsqueda del CRO, básicamente es coger todo lo que ya estás haciendo para tus anuncios, todo ese trabajo de entender al cliente, los mensajes que funcionan, los ángulos, todo eso, y aplicarlo también a la web. Porque muchas veces haces toda esa parte para los ads, pero luego llegas a la web y es como si fuera otra marca totalmente distinta, como si no tuviese nada que ver los anuncios con la página web en la que ha entrado. Entonces aquí lo que intento es eso, es que lo que ya sabes de tu cliente no se quede solo en los anuncios, es decir, también que quede reflejado en la página, en cómo comunicas, en cómo estructuras la información, en qué dices primero, vamos, lo que se te venga en mente. Si te puedo dar aquí un consejo práctico, lo que funciona muy bien es mirar bien qué anuncios están funcionando, o sea, qué ángulos son los que realmente están trayendo gente que convierte, y eso te va a dar una pista muy buena de cómo deberías enfocar la página después. Ya que si sabes que un tipo de anuncio te está trayendo tráfico bueno, pues evidentemente construye esa página alrededor de eso. No hagas, por ejemplo, pues una landing genérica, porque realmente ahí es donde la gente no se siente tan identificada con el mensaje que recibe desde el anuncio. Lo primero que necesitas en esta fase es construir la página, pero hacerlo de forma rápida. Y con rápido, o sea, no me refiero a hacerlo con prisas,
sino a tener una herramienta que no te haga perder tiempo con cosas muy técnicas. Por eso siempre recomiendo que uses un constructor que sea fácil, pues ya sea por ejemplo Pagefly o incluso el propio theme de Shopify. Aquí lo importante es que te permita mostrar esas páginas rápidamente y que no te estés semanas para hacer una versión. Luego, lo más importante es tener claro para quién estás montando esa página. Es decir, desde qué ángulo estás atrayendo a esa persona en el anuncio, qué tipo de perfil tiene y en qué punto del funnel se encuentra. Porque no es lo mismo alguien que ya te conoce o alguien que no tiene ni idea de quién eres. Por lo tanto, a partir de ahí lo que haces es asegurarte de que lo que dices en la página tiene continuidad con el anuncio. Que básicamente no aparezca que haces clic en una cosa y aterrizas en otra que no tiene nada que ver. Si en el anuncio has tirado por un ángulo en concreto, esa misma idea es la que tiene que seguir viva en la página en la que aterriza. Después toca optimizar el contenido de la página, pero siempre pensando en esa persona concreta que va a llegar desde el anuncio. ¿Qué necesita ver primero? ¿Qué dudas puede tener? Todo esto ayuda a decidir cómo ordenas las secciones, qué tipo de testimonios metes o qué tipo de argumentos tienes que priorizar. Y por último, necesitas pensar en una oferta que encaje de verdad con ese perfil. Es decir, no se trata de poner un descuento por ponerlo, sino de pensar algo que para esa persona tenga sentido y realmente sea muy difícil de rechazar. Aquí si me vienen ideas, pues ya puede ser un pack, un beneficio adicional, lo que sea, pero pensado específicamente para ese tipo de cliente y para ese momento en el que llega la página. Cuando ya tienes la landing lista, hay que ponerla a prueba. Por lo tanto, lo que hacemos es lanzar la prueba directamente en Meta. Puedes meterla en la misma campaña donde tienes el anuncio original o si prefieres, puedes tenerlo todo mucho más controlado. Es decir, crea una campaña nueva solo para testear esa página. Después necesitas medir bien y para eso tienes que configurar métricas personalizadas. Es decir, pues como el AOV, que es el valor medio del pedido, o el CVR, que básicamente es la tasa de conversión. Si ves que funciona, evidentemente, pues ni te lo pienses. La escalas y la añades a tu campaña ganadora. Y en caso de que no sea así, pues te toca revisar por qué no ha funcionado y volver a probar. Por eso es tan importante testear, pero siempre con una metodología. Es decir, respecto a la estrategia, lo primero es tener clara la hipótesis, pues qué quieres probar exactamente. Ya puede ser pues un cambio de ángulo en el mensaje, una landing distinta, vamos, diferentes partes. Luego pasamos a la ejecución. Aquí es donde construyes la landing, preparas el anuncio y montas la campaña. Y esto hay que hacerlo rápido sobre todo. No estamos buscando la página perfecta, sino que estamos buscando aprender haciendo. Cuanto más rápido construyas, más rápido puedes testear y sacar resultados. Después viene el testeo. Aquí analizas los resultados, pues ya sea pues la tasa de conversión, el valor medio del pedido, ROAS, vamos, lo que sea. Si te funciona, pues genial, lo escalas y si no, evidentemente no pasa nada. Analizas por qué ha fallado y vuelves a probar. Y a partir de ahí entramos en la parte de datos, que es donde sacas conclusiones reales, pues qué te ha funcionado y qué no, por qué, y con eso vuelves a iniciar el ciclo. Aquí lo que tienes que hacer es que debes de pensar que esto es un ciclo constante y por lo tanto cuanto más rápido gires ese ciclo, más rápido escalarás tu tienda. Y aquí es donde muchos se quedan a medias, porque el porcentaje de conversión y el ticket medio sí, evidentemente son importantes, pero solo son la mitad de la ecuación del ROAS. Entonces, aquí lo que estamos viendo ya es la fórmula completa del ROAS, que es básicamente como el resumen de todo lo que está pasando en tu funnel. Y si te fijas justo en la parte de arriba, lo que hay es una multiplicación entre tres cosas, que es el conversion rate, que es la tasa de conversión, el AOV, que es el ticket medio o el valor medio por pedido, y luego el CTR, que sería cuánta gente hace clic en el anuncio. Entonces, cuando ves eso, entiendes que aunque tú tengas una buena página, si nadie entra y si nadie hace clic, pues no vas a convertir. Y al revés, puedes tener un anuncio buenísimo que lleva mucho tráfico, pero luego si la página no convierte, pues te da igual también. Y luego abajo en el denominador tienes el CPM por 1000, que esto es más o menos lo que te cuesta que 1000 personas vean tu anuncio. Entonces, claro, tú puedes estar convirtiendo súper bien, puedes tener un ticket medio más o menos decente, puedes tener un buen CTR, pero si el CPM está disparado, ya sabes qué es lo que tienes que tocar. Así que nada, ya hemos llegado al final. Espero que esto te haya cambiado un poco la forma de entender el CRO. Si quieres esta presentación y muchos otros recursos para escalar tu tienda, recuerda que justo aquí debajo tienes un link a una carpeta de Drive y si quieres que sea yo personalmente quien te ayude a escalar tu tienda, justo debajo del vídeo tienes un link para agendar tu llamada 1 a 1. Por último, recuerda suscribirte y darle like al vídeo y nos vemos en la próxima.